El cannabis. No es solo una planta, es un viaje a través de lo visible y lo invisible. ¿Estás listo para explorar cómo puede transformar tu percepción del mundo y del plano astral? Preparados para sumergirnos en el fascinante mundo del cannabis, una planta con raíces profundas en la historia, la medicina y la espiritualidad. A lo largo de este video, exploraremos desde sus antiguos orígenes y nombres esotéricos hasta su significativa conexión con el universo y su papel en prácticas místicas. Acompáñanos en este descubrimiento de cómo el cannabis puede ser una herramienta para el bienestar físico, emocional y espiritual, abriendo puertas a dimensiones desconocidas. Pero antes de sumergirnos en este misterioso mundo de las hierbas y plantas, recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones botánicas. Leyenda del cannabis. Un puente entre dos mundos. Había una vez, en un reino no muy distante de nuestra propia realidad, una planta misteriosa conocida por los antiguos como la llave de los sueños. Esta planta, el cannabis, crecía en los jardines secretos de los sabios, bajo el manto estrellado del cielo nocturno, donde la luna susurraba secretos olvidados y las estrellas guiaban el destino de todos los seres. Se decía que el cannabis poseía el poder de unir el mundo físico con el plano astral, un reino de pura energía y conciencia. Los que buscaban sabiduría y claridad espiritual acudían a estos jardines, guiados por guardianes espirituales que entendían los misterios de la planta. Una noche, bajo una luna llena que iluminaba el cielo como nunca antes, un joven buscador de verdades, llamado Aelius, llegó a los jardines. Movido por un profundo deseo de comprensión y conexión con el universo, Aelius se acercó a la planta sagrada, su corazón lleno de preguntas sin respuesta. Gran espíritu del cannabis, comenzó Aelius, busco la sabiduría de los mundos ocultos, la claridad de la verdad que yace más allá de mi vista. El viento comenzó a soplar suavemente, y las hojas del cannabis danzaban al ritmo de una melodía antigua, casi olvidada. Entonces, la planta le habló, no con palabras, sino a través de una visión que llenó el alma de Aelius con una luz etérea. Le mostró cómo todo en el universo está interconectado, como cada ser, cada pensamiento, y cada acción es un hilo en el tejido del cosmos. Le enseñó que, al trascender los límites de la realidad física, uno puede encontrar armonía y comprensión en el caos aparente del universo. Agradecido y transformado, Aelius regresó al mundo físico, su ser resonando con una nueva conciencia. Se convirtió en un guardián de los secretos del cannabis, enseñando a otros a buscar la verdad no solo en el mundo que ven sus ojos, sino también en aquellos reinos que solo el corazón puede percibir. Y así, el cannabis siguió siendo un puente entre dos mundos, una llave hacia la sabiduría eterna y la comprensión profunda, custodiada por aquellos que caminan con un pie en la tierra y otro en el vasto infinito del plano astral. Desde entonces, cada vez que alguien se acerca al cannabis con un corazón puro y una mente abierta, las estrellas parpadean con aprobación, recordando la antigua promesa de conexión y descubrimiento, un legado que perdura a través de los tiempos. Conocida científicamente como cannabis sativa. En sus nombres culturales y populares como hierba, ganja, weed, mota, caña, María, chocolatillo, cáñamo y muchos más. Espiritualmente se le llama la llave de los sueños y astralmente la conocemos como el puente de las almas. De la familia Cannabaceae. La misma familia del lúpulo. Humulus lupulus. Conocido principalmente por su uso en la producción de cerveza. Género. Es una planta dioica, lo que significa que tiene plantas masculinas y femeninas separadas, algo no muy común en el mundo de las plantas. Asociado con la acción y la energía proyectiva. Planeta. Mercurio. Simbolizando comunicación y conexión. Elemento. Aire. Representando la mente, la inteligencia y la comunicación. Deidad. Shiva. Dios de la destrucción y regeneración en el hinduismo. Su asociación se hace por el uso en rituales para la expansión de la conciencia y la meditación profunda. Usos mágicos. Protección, clarividencia, sanación espiritual, rituales de purificación y facilitar la comunicación con el plano espiritual y astral. Curación. Amor. Su humo despierta poderes psíquicos y visiones del futuro. Actualmente su uso y venta es restringido en muchos países por ley. En cuanto a los beneficios para la salud. Compuestos como el CBD, cannabidiol, han mostrado efectividad en el alivio del dolor crónico.
Tiene propiedades antiinflamatorias, útiles en condiciones como la artritis. Se ha utilizado para tratar síntomas de ansiedad y depresión, así como para mejorar el sueño. Especialmente útil en pacientes sometidos a quimioterapia. Estimulante del apetito. Ha sido efectivo en la reducción de la frecuencia de convulsiones. Contiene proteínas de alta calidad, ácidos grasos, omega 3 y omega 6, en una proporción ideal para la salud cardiovascular. Fibra. Especialmente en la cáscara de las semillas, buena para la digestión. Vitamina E, vitaminas del grupo B, incluyendo B1, B2, B3, B6. Minerales como magnesio, potasio, hierro, zinc, calcio y fósforo. Originaria de Asia Central y el subcontinente indio, el cannabis se ha utilizado en prácticas espirituales y medicinales desde hace miles de años. Su uso se ha expandido globalmente, llegando a ser parte integral de diversas culturas en prácticas espirituales y astrales. Remedios caseros. Hervimos hojas o flores para aliviar problemas digestivos, mejorar nuestro sueño y reducir la ansiedad, tomamos en infusión. Para el aceite. Trituramos hojas y flores en el horno a 115 grados durante 40 minutos. Luego mezclamos con aceite portador, como aceite de coco o de oliva, en una olla o cacerola. Calentamos a fuego lento en baño María durante 2 a 3 horas, evitando que hierva. Colamos la mezcla con un colador fino o tela para separar el aceite de los restos de planta. Guardamos el aceite en un recipiente hermético en un lugar fresco y oscuro para su posterior uso. Lo utilizamos para aliviar el dolor, mejorar el sueño y reducir la inflamación aplicándolo tópicamente o consumiéndolo. Para ungüento. Llevamos al horno flores y hojas a 115 grados durante 40 minutos. Mezclamos el cannabis triturado con un aceite portador, como aceite de coco, y calentamos en baño María a fuego lento durante 2 horas. Colamos la mezcla para eliminar los restos de planta. Añadiremos cera de abejas al aceite infusionado y esperamos hasta que se derrita, mezclando bien. Vertemos en un recipiente y dejamos enfriar hasta que se convierta en ungüento. Sirve para el tratamiento tópico de dolores musculares, inflamación de articulaciones y condiciones de la piel como la psoriasis. Curiosidades del cannabis que quizás no conocías. Aparte de su uso recreativo y medicinal, el cáñamo, una variedad de cannabis, se ha utilizado para hacer papel, textiles, biocombustibles, materiales de construcción y mucho más. En el siglo XIX, extractos de cannabis se vendían como medicamentos en farmacias para tratar una variedad de afecciones, desde el dolor hasta las náuseas. Las plantas femeninas son las que producen los cogollos ricos en cannabinoides que la mayoría de los consumidores y pacientes buscan. Fue la primera transacción en línea registrada, una venta de cannabis entre estudiantes del MIT y de la Universidad de Stanford a través de ARPANET, predecesor de Internet, en la década de 1970. Se han encontrado restos de cannabis en sitios arqueológicos que datan de hace más de 2500 años, lo que sugiere su uso humano desde la antigüedad. Ritual de permiso para uso de cannabis, para la proyección astral, para la protección y curación. Encontraremos un espacio tranquilo. Limpiamos el área y a nosotros mismos con humo de salvia o palo santo. Encendemos una vela de color verde para la sanación y conexión con la naturaleza. Tomamos la planta o algunas hojas en nuestras manos, cerramos los ojos. Repetimos 3 veces el siguiente mantra. Espíritu del cannabis, guardián de la sabiduría, pido tu guía y protección, bendice este viaje, soy luz, soy energía, libre de ataduras, listo para volar. Imaginamos nuestro cuerpo astral elevándose suavemente de nuestro cuerpo físico, envuelto en una luz verde protectora. Dejamos que nuestra conciencia explore, manteniendo siempre un hilo de conexión con nuestro cuerpo físico. Cuando estemos listos para regresar, visualizamos nuestro cuerpo astral reintegrándose suavemente con nuestro cuerpo físico. Respiramos profundamente y movemos los dedos para anclarnos a la realidad física. Cerramos el ritual agradeciendo a la hierba y a nuestros guías espirituales por su protección y guía en nuestro viaje. Sembrar y cultivar en casa. Escogemos semillas de calidad de una cepa que se adapte a nuestro clima. Colocamos las semillas entre papeles húmedos hasta que broten, pueden durar de 2 a 3 semanas. Trasplantamos los brotes a macetas con tierra rica en nutrientes. Proporcionamos luz solar directa o usamos luces de cultivo si estamos en interior. Mantenemos la tierra húmeda pero no saturada.
evitando el encharcamiento. Añadimos fertilizantes ricos en nitrógeno en la fase vegetativa y en potasio durante la floración. Podaremos para promover un crecimiento más tupido y controlar la forma. Recolectaremos cuando los tricomas tengan un aspecto lechoso o ámbar. Secamos las flores lentamente en un lugar oscuro y fresco, luego curamos en frascos herméticos abriéndolos periódicamente. La planta crece relativamente rápida si hacemos todo al pie de la letra. Me gustaría que compartieras el video con las personas que le gusten los misterios y el plano astral, así como las hierbas y plantas. Comenta aquí y cuéntame tus experiencias. Recuerda suscribirte y darle like, nos vemos en un próximo video. Yerberos.